Bueno, les voy a contar la verdad, porque soy una persona que se da sincera a la iglesia. Me olvidé la agenda y tenía todos mis apuntes ahí, entonces voy a intentar reorganizar lo que habíamos pensado de esta manera. Pastor. Ya deja de ser seria. No, porque estuve pensando mucho en las predicaciones que vienen y en el libro de Nehemías, que es muy lindo el libro de Nehemías. Sí. Es un libro muy bello y me gusta la personalidad de Nehemías en el Señor. Ajá. Entonces observaba. Claro. Y el pastor el domingo, que vamos a hablar el viernes bien sobre el tema de la predicación, mateando con el pastor, nos enseñaba a no enseñorarnos sobre otros, por el caso que había pasado en la historia de Nehemías, cuando sus propios hermanos los judíos se enseñoraban sobre otros. Cobrándole intereses. Quitándole los campos, los hijos, los mantenían en esclavitud. Bueno, y ese era Bueno, no sé a qué va. Era un gran problema, no me Sí. sale la palabra que quería decir. Ajá. Un gran inconveniente. Ajá. Que tenía que ser solucionado inmediatamente. Claro. Entonces, el pastor nos decía que cuando uno se olvida de dónde provino, suele enseñorarse sobre los demás, creerse mejor que los demás. Bueno, entonces, eso vamos a hablarlo bien el día viernes. Pero pensaba y leía y releía el libro de Nehemías, que es muy lindo. La verdad que me emocioné mucho con el libro de Nehemías. Y yo decía, bueno, Señor, es una invitación para todos nosotros. Ajá. A ser más como Dios y menos como nosotros. Claro. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo? A mí me gustan ejemplos, ¿viste? A mí me gusta que me digas una serie de pasos, a mí me gusta que me lineal, muestres. muy lineal. Y sí, pastor, a mí dame 7 claves para ser un mejor evangélico, no, ¿entendés? pero lo que pasa es que... Entonces digo, pará, no. voy a buscar las claves en la Biblia. Bueno, ¿A dónde la veo? Ahí está mejor. Ahí vamos bien, porque el pastor dice, no hay que enseñar. Y bueno, ¿cómo hago, pastor? Dígame. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a leer el libro de Nehemías porque el pastor utilizó el personaje de Nehemías. Bueno, hablando en serio. Hablando en serio. Usted está haciendo lo que tiene que hacer toda la iglesia. Claro. Ese es el objeto. Que a veces con la predicación quede abierto para que la gente pueda revisar la escritura. Yo sé que no se hace eso. O sea, que se lee solo lo que vos que das en la predicación. No, que la conclusión, como es dada también en la prédica, claro, se terminó el tema. Y no se terminó el tema. Todo lo contrario, es inagotable. Entonces, volver a revisar las escrituras para sacar conclusiones, aparte de las predicadas, que te ayuden a tu vida espiritual, es una tarea que pretendemos que toda la congregación lo haga. Por eso lo de los 7 pasos que usted dice, dame 7 pasos y listo. Claro, uno está acostumbrado a que el pastor nos diga cómo hacerlo. Claro. El pastor nos da el mensaje de lo que Dios nos quiere enseñar. Bueno, no es para todos igual. Entonces, el mensaje es el mismo, pero los pasos son diferentes. Muy buen punto. Todos tenemos comienzos diferentes. Exacto. Entonces yo pensaba, quizás pueda servir para algunos, algunas características que encontré de Nehemías. Muy bien. Como es el personaje que estamos revisando y digo, Señor, enséñame cómo tener un corazón humilde y poder servir a los demás. Entonces encontré características de la vida de Nehemías en la construcción de la muralla, para que los enemigos no entraran, y la vida que él tenía con el pueblo de Israel, ¿no? La vida cotidiana que él tenía con el pueblo. Frente a diferentes amenazas, la forma en la que él contestaba, el discernimiento que tenía para darse cuenta cuando eran engaños y cuando provenía del Señor. Y hay un versículo, depende de la versión en la que la estés leyendo, que la contestación de Nehemías me encantó, que él hace frente. Algo que es muy importante, creo que como punto principal que anotaba yo, era una persona que no cede ante lo malo, ni se deja engañar, que defendía la responsabilidad que Dios le había dado. Entonces se lo acusaba a él mediante cartas, a Nehemías, de querer considerarse el rey, por eso estaba haciendo las murallas, que cuando él terminara las murallas se iba a convertir en el rey y se iba a separar del servicio
de la servidumbre que tenían todavía con Persia, sí. Entonces, ¿qué le responde frente a estas amenazas de cartas? En el versículo 9 del capítulo... Perdón, en el versículo 8 del capítulo 6 responde: todo lo que dices es puro cuento. En otra versión que leía yo, decía, esto es todo tema tuyo, invención de tu cabeza. Y dice, todo esto que dices es puro cuento, tú mismo te inventaste todo. Entonces, el primer punto que yo observaba es el llamamiento que tenía Nehemías, que era la construcción de las murallas, pero que en realidad era de servicio para otros, para cubrir al pueblo que Dios le había dicho que haga. Era estar firme en la responsabilidad que él tenía frente a las amenazas y a las personas que quieran decirle que no era válido. Esa era una de las primeras. Y así tiene varios versículos en las respuestas de Nehemías que me encantaron. El segundo punto, que esto sí se lo robó el pastor, una característica muy importante de Nehemías es que él siempre daba la gloria a Dios. Entonces, en el versículo 5 del capítulo 5, hace referencia a la idea que tiene Nehemías para la construcción y la guardia de las murallas. Y dice, y entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad. Cuando uno tiene una buena acción que proviene de Dios y la divulga por todos lados, deja de tener la buena intención con la que uno pretendía hacerlo. Entonces, por ejemplo, si, qué sé yo sé que Nancy está pasando cierta necesidad y la ayudo, pero después alardeo de lo que hice, en realidad no sé si la intención era la correcta. Si mi intención era decirle a todo el mundo lo que yo pretendía hacer, realmente no sé si ayudé a la hermana Nancy. La Biblia acá, en el libro de Nehemías, Nehemías mismo aclara que todo lo que él iba haciendo era porque Dios se lo había revelado. No había absolutamente nada de él. Repito, dice, entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad, junto con los ciudadanos comunes, para que se registraran. Y bueno, empieza con el registro genealógico de la primera generación que había venido a Jerusalén con Zorobabel. Después otra parte de la Biblia, en el libro de Nehemías, cuando el pueblo se queja con Nehemías por la situación que estaban atravesando de los intereses de los mismos judíos, él se propone, también dice con ayuda de Dios, a exhortar a los ricos que se estaban aprovechando de sus hermanos. Y fue sin pelos en la lengua, por eso digo que el lenguaje que tenía Nehemías es algo muy rico y muy impactante. Dice, y entonces insistí, no está bien lo que ustedes están haciendo. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Exhorta sin pelos en la lengua lo que estaba mal. Eso habla de amor también, de amor hacia los demás, de buscar el bien en el otro. Entonces, insistí, lo que ustedes están haciendo no está bien, ustedes deberían manejarse en el temor de Dios. Una persona que no tiene miedo de decir lo que es incorrecto, una persona que no se atemoriza frente a las amenazas del enemigo, una persona que gobernaba con justicia, porque después otros versículos, no la quiero hacer tan larga, otros versículos también nombraban que él mismo no se había quedado con crédito, que a él le correspondía por manejar toda la obra. Dice, con referencia a los impuestos, con referencia al pan, al vino, en ningún momento él tomó la porción que le correspondía. Y sirvió junto con las personas en la construcción y en la guardia. Desde la mañana hasta la noche, Nehemías estaba en la supervisión de la muralla y también estaba ayudando a las personas a hacerlo. Entonces, todas estas características que presentaba Nehemías me hacía a mí reflexionar acerca de cuál tiene que ser mi posición frente a los demás. No sé, pastor, si estamos bien. Muy bien. Cuando hacías referencia a la denuncia que hace Nehemías a los ricos judíos, a los nobles, a los príncipes que estaban esclavizando a su gente, hay una referencia en el libro Romanos,
que dice que por causa de los judíos el nombre del Señor era blasfemado. Y viene directamente con nuestra situación también, ¿no? Nosotros los evangélicos, los cristianos, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro testimonio refleje el amor del Señor y que no por causa de nuestro mal testimonio el nombre del Señor sea burlado. Por eso era tan importante la exhortación de Nehemías a tener una resolución en cuanto a ese problema de cobrarle intereses a sus propios hermanos y esclavizarlos y no devolverles las propiedades. Que me parecía bueno que lo hayas remarcado para que nosotros también lo tengamos en cuenta, ¿no? En el buscar el bien del otro, en el de buscar el bendecir a los hermanos y el cubrir, de esa forma demostramos el amor del Señor. El no hacerlo demuestra lo que los judíos estaban haciendo. No tener un buen testimonio acerca del Señor, y los gentiles blasfemaban el nombre de Dios a causa del mal testimonio del judaísmo. Que no nos pase lo mismo porque no somos tan diferentes. Sí, pastor. Lo tengo presente. Lo tengo presente y no, es lo... Claro, sí. No vaya a ser que por causa de la arrogancia, nosotros que somos los injertados, terminemos haciendo lo mismo, ¿no? Así que a tener en cuenta, nada más. Bueno, pastor, a revisar entonces el libro de Nehemías. Es un libro muy lindo y se lee rápido porque sus capítulos son cortos. Y si quiere tener una lectura más amplia, lea Esdras, Nehemías y Esther. Un periodo de muchísimos años, pero que encierra la misma composición para ver la obra de Dios en situaciones diarias, ¿no? Muy interesante. Bueno, después, cuando se avanza en el libro de Nehemías, comienza a hablar sobre Esdras, que lo vimos en la predicación anterior, cuando empieza a mostrar la ley de Dios. Y ahí el último versículo, porque uno frente a todo esto queda como medio angustiado. Sí. De tanto que falta, ¿no? Que Dios nos moldee. Pero encontré algo muy lindo. A ver. Muy lindo que me animó el corazón. Dígalo porque estamos... Porque venimos tristones, bueno, venimos para atrás. Pero cuando el pueblo sí. reconoce su pecado sí. y escucha la ley de Dios, dice el libro de Nehemías que empieza a llorar, y lloraba porque estaba muy triste el pueblo por los pecados que había cometido. Y dice, luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, o sea, la palabra de Dios, dicen, no se lamenten, no lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor, su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de Dios. Anímense, es bueno que estemos escuchando la palabra de Dios, es bueno que reconozcamos que estamos todavía en un proceso muy largo por ser transformados, pero anímense, no lloren, es bueno que Dios nos hable. Entonces, del llanto digo, bueno, vamos bien porque Dios quiere hablarnos igual. Se resalta en estos 3 libros que hemos mencionado, y en el que, sobre todo en el de Nehemías, la necesidad de la transformación individual, ya no solamente colectiva, que venimos tratando en todos los libros hasta hoy, sino la necesidad de la transformación personal, que Israel tenía que llegar a la conclusión que Jeremías había profetizado, la necesidad de que se transforme de un corazón de piedra a un corazón de carne. El problema estaba en el corazón. Y Esdras, Nehemías y Esther nos lo dejan bien claro. Así que ánimo, llore, pero llore y después se ríe. Porque es un proceso. Dios, si nos pone en procesos es porque está actuando en nosotros. ¿No, pastor? Claro que sí. ¡Ay, vamos todavía! En Cristo tenemos nueva vida. Vamos todavía. La única salida está en Jesús. ¡No llore! Porque después dice, bueno, basta de llorar, dice. Dejen de llorar, que es un día festivo. Vamos todavía. Así que bueno, pastor, espero que se haya entendido lo que quisimos compartir.